Expositores, gracias. Ex juez federal Carlos No, Rosansky, disculpe. Rosansky, bueno, ¿hay que modificar la Corte Suprema de Justicia? Sí, no cabe ninguna duda, es necesario, yo agregaría es imprescindible, hay que ampliarla, no solo por una cuestión de números, sino de calidad. Y hay que ampliarla en una medida que permita un trabajo adecuado. Estamos muy lejos de lo adecuado, estamos hablando de 30 y pico de mil causas que están en trámite ante la Corte y que evidentemente no va a llegar a resolver. Y eso solo sería motivo para sentarse a pensar qué cantidad de jueces hacen falta en la Corte Suprema. ¿Cómo comienzo? Bueno, vamos a desmenuzar un poco lo que dijo. En cuanto a la cantidad de miembros, ¿cuál cree que debería ser una cantidad óptima? Y, por otro lado, ¿cómo se funcionaría? Porque se habló mucho hoy de si iban a trabajar divididos en salas, que me gustaría que explique de manera sencilla qué implica eso, o de trabajar de forma plenaria, porque esto puede agilizar o entorpecer el funcionamiento de la Corte en la cantidad de miembros que tenga, ¿no? Sí, bueno, la diferencia entre plenario y salas es evidente, es decir, plenarios todos juntos, a mí me parece que eso entorpecería, me parece que es mejor la división en salas, en algunos casos hay gente que opina que con especialización, no tengo una opinión formada, a mí me parece que el juez tiene que, lo planteaba recién el doctor Arias, el juez es un hombre que tiene que sentarse a resolver cuestiones y para mí, si tuvo 30 años estudiando el mismo tema, me parece que no le va a ir muy bien en las decisiones que tome sobre otros temas. Entonces sería bueno que abriéramos un poco la mente en ese sentido. Permíteme una interrupción. Entonces, el trabajo en salas implicaría que no todos los jueces de la Corte vean todas las causas que llegan a la Corte. Exactamente, porque eso permitiría, creo que uno de los proyectos lo prevé, eso permitiría que una causa que tiene una sala, que son de 3 miembros, tome una decisión como si fuera toda la Corte, pues sería esa sala la que tiene que resolver. Eso tampoco nos garantizaría la cantidad de causas que llegan, pero es un comienzo, es una forma de empezar a administrar justicia como corresponde. Y estamos muy lejos, esto es un problema muy grave hoy. Respecto de la paridad de género, hoy lo que se dijo es no alcanza con la paridad, hablemos de perspectiva de género. Son dos cosas completamente distintas, la paridad es numérica, la perspectiva es una cosmovisión, es ideológica. Me parece bien la aclaración, me parece muy pertinente. De hecho, que yo la ampliaría, no es solo una cuestión vinculada a género como tal, sino que, por ejemplo, hay un ejemplo muy fuerte de estos días, que es la Corte Suprema Norteamericana, que no es la primera vez. Tiene la primera jueza afroamericana, negra, ¿está? Entonces todos pensarían que, bueno, si tiene una jueza afroamericana va a tener decisiones que nosotros vamos a, por lo menos de mi forma de pensar, vamos a saludar. No, refuerza la postura conservadora dentro de la Corte Suprema de Estados Unidos. Me parece un buen ejemplo, no para quitarle la importancia a los espacios en la diversidad, sino para que esos espacios en la diversidad tengan en cuenta cuál es la cosmovisión de la persona que ponen en ese lugar. Yo no sé si está claro. Rosansky se acaba de meter en un terreno difícil, pero muy interesante. Quiero preguntarle precisamente por este fallo que se supone, o se filtró un borrador de la Corte Suprema de Estados Unidos, en el que se volvería atrás, se retrocedería respecto de los derechos de abortar de las mujeres. Pero tiene mucha relación con lo que yo estaba mencionando, porque esta señora es parte de la rama conservadora de la Corte, que son 6-3, o sea, es una mayoría abrumadora, acompaña el proceso mundial que está habiendo de derechización, una cuestión muy seria, y en un cuerpo que siempre estuvo derechizado, es decir, la Corte Suprema de Estados Unidos siempre ha tenido un rasgo conservador. Eso en derecho es muy malo, en todo sentido. En este caso, retrotraer 50 años en una temática que ellos tenían superada, me parece que también es un llamado de atención muy serio. No sé cómo va a terminar, pero es un llamado de atención serio. Bueno, el otro tema que se habló hoy fue el tema de la idoneidad, no solo de la cantidad, sino de la calidad técnica y moral ética de los miembros de la Corte. Y una de las expositoras lo que dijo es que de los 3 poderes judiciales, de los 3 peores del Estado, el judicial es el que tiene peor visión frente a la sociedad.
Peor imagen, quise decir. Sí, tiene más del 80% descree su justicia. Ahí yo lo planteaba, la mitad pueden haber votado esta gestión de gobierno, pero si es más del 80%, la otra mitad no votó esta opción de gobierno. Por lo tanto, el altísimo nivel de rechazo que tiene que ser escuchado como mensaje, que es un poco lo que yo planteaba en mi postura, es decir, el Senado de la Nación, como diputados y como otros organismos del Estado, tiene que prestar atención a ese tipo de reclamos. Cuando el 80% de la población descree su justicia, estamos ante un problema gravísimo. Y en este caso concreto, a raíz de una Corte Suprema que tiene 4 miembros que vienen sistemáticamente violando la ley. Esto es un hecho de gravedad institucional inusitado, lo explicaba el doctor Balsar recién. Prestémosle atención, pero valoremos que el Senado de la Nación está generando estos espacios que claramente son positivos. Esto sí es lo que nos puede llevar a debatir como corresponde, a discutir y bueno, y finalmente que legislen como corresponde. Bueno, le hago una última pregunta que tiene que ver con, no hay una ley que indique cuántos miembros tiene que tener la Corte, y esto sí es importante que lo legisle el Congreso. Claro, la Constitución, a mi entender, dejó abierta esa posibilidad porque no establece un número fijo de miembros. Entonces lo tiene que hacer el Congreso de la Nación con una simple ley, con la mayoría tradicional para las leyes, pero además lo tiene que hacer con urgencia, por la emergencia judicial que estamos viviendo y que yo mencionaba. Es decir, cuanto antes el Congreso de la Nación pueda sancionar una ley y nos dé mayor cantidad de jueces de la Corte y mejor calidad de jueces de la Corte, va a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Muchísimas gracias, Rosangela. Gracias. Muy bien.